Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro. Y ya estamos de vuelta en el 89.8 de su FM en Cadena COPE, también en el farodeceuta.es, así mismo en nuestra cuenta en Facebook, en la red social El Faro de Ceuta. Bueno, hoy vamos a tratar, como ya hemos adelantado con anterioridad en la primera parte de La Voz del Faro, pues este panorama político que se nos presenta a nivel estatal después de la dimisión que se produjo ayer de Mariano Rajoy tras perder el gobierno en favor de Pedro Sánchez con la consabida moción de censura, y antes de final del verano va a haber un congreso extraordinario del Comité Ejecutivo Nacional del PP donde, dejará la presidencia de la formación y pasará a un sucesor en la que ya hay quien postula a algunos nombres bastante conocidos dentro del partido. Aparte de eso, también sabemos que ya esta tarde posiblemente se presente Pedro Sánchez presente a los miembros de su gobierno ante el rey, Felipe VI, y todo está ahora mismo en el aire porque la información está desarrollándose en el mismo momento en el que nosotros estamos emitiendo y puede pasar cualquier cosa, como queda demostrado en las próximas horas. Para hablar de este tema hoy se encuentran con nosotros aquí en Sargento Mena 8, en nuestros estudios de COPE Ceuta de Faro Televisión. A mi derecha Arturo Santorum. Hola, buenos días. Y a mi izquierda se encuentra Javier Díez Nieto. Buenos días. El tema, ya lo saben, el que nos trae hoy aquí con los oyentes y los espectadores, pero me gustaría preguntarle, aparte de la lectura que hagan de todo lo que está ocurriendo, a mí me gustaría plantearles una pregunta, y es si Rajoy debería de haber dimitido antes. Y comience quien quiera de los dos. Pues yo pienso que lo está haciendo muy bien. Rajoy se ha caracterizado siempre por haber marcado muy bien los tiempos. A mí muchas veces la gente le ha acusado de ser una persona tibia, de ser una persona que espera mucho, gallego. Y es gallego, eso sin duda alguna. Pero mira, hay una leyenda que yo leí del Tao de Lao Tse, que decía, los gobiernos hay que llevarlos como cuando se fríen los pescaditos, sin moverlos mucho para que no se rompan. Y esto yo creo que Rajoy ha sido un buen presidente para mi gusto. Y la forma de dimisión, la forma de marcharse, me ha parecido muy digna y muy responsable. Y cuidado que en este país dimitir es muy, muy difícil. Y la forma de llegar al gobierno de Pedro Sánchez es la legítima y democrática. Oiga, nosotros hemos dado una norma, se ha cumplido, ha sido una sorpresa para muchos, entre ellos para mí, pero efectivamente ha habido una censura que lo reconoce la Constitución, un Parlamento ha sido elegido por el Parlamento y por tanto nada que objetar. Nuestras suspicacias, digamos, de los aliados que han votado, porque aquí había solamente un principio, echar a Rajoy. No había ninguna otra finalidad. Una vez que lo he echado, ahora vamos a ver cómo funciona este gobierno durante un mes y medio, durante un año y medio, que más o menos es lo que tienen para las próximas elecciones. Pero bueno, el nuevo gobierno que está formando no creo que desagrade a mucha gente. Es continuista, es europeo, por encima de todo, y ha hecho una cosa que me parece muy bien. Y ha ido cogiendo de todas las comunidades autónomas de España representantes. Así que no se puede decir aquí que haya asimetría. Tenemos vascos, tenemos dos catalanes, que son muy importantes porque es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la nación española en su integridad, acabar con ese aldeanismo independentista, que yo lo considero así personalmente, porque en un momento que hay ahora, y además se produce una versión, digamos, un poquitito absurda. Los independientes son los que viven mejor. Normalmente la independencia, que eran antes cuando había una dictadura, una región que estaba deprimida y querían ser independientes para digamos, forjar ellos su propio futuro. Ahora mismo es al revés, es apartarse los ricos un poquitito de las provincias o de las regiones que tienen más problemas. Arturo. Económicos. Bueno, yo tengo algunas precisiones que hacer. Es evidente que esto no lo esperaba nadie, porque esto es ni el propio Rajoy,
Rajoy había aprobado con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, había sacado adelante los presupuestos del Estado, y había como una confianza, y nadie esperaba que se pudiera juntar una gente variopinta y de toda condición en contra de un solo objetivo, sin que tengan en realidad políticamente nada en común, ¿eh? Entonces yo creo que después de todo esto que ha pasado, y de la sorpresa monumental que creo que fue para Rajoy no se esperaba esto ni mucho menos, porque una semana antes había sacado adelante unos presupuestos del Estado. Entonces, el unirse Podemos, todos los independentistas, todos los grupos arriba, abajo, pues eso no era esperado por nadie, sino que bueno, ¿qué se le puede reprochar a Rajoy? Pues bueno, que muchos años en el cargo, como mucha gente que está en las comunidades autónomas y demás, y esto produce un cierto tic, se desoye un poquito la calle, pero bueno, yo estoy seguro que, conociendo el talante de Rajoy, como nos ha ido demostrando a lo largo de todos estos años, si él se hubiese imaginado simplemente eso, hubiese disuelto las Cortes y convocado elecciones. Una vez que ya se pone la moción de censura y demás, esto no se podía hacer. Entonces ya dimitir, ¿por qué iba a dimitir Rajoy si él no ha hecho nada mal? Muy al contrario, recibe una España rota, una España quebrada, una España a punto del rescate de manera europeo, y la ha reflotado. Ha cogido una España con un paro monumental y en unos años sacó a 1 millón y pico de personas del paro. O sea que en realidad lo hizo bien, pero yo creo que, prescindiendo de lo que es los avatares políticos de distintos signos, esto no es un ataque al PP. Mucha gente lo pone como un ataque al PP, que si la corrupción, que si esto, que si para acá, que si para allá. No. Esto es un ataque a España. Esto es un ataque a romper la nación. Porque si no, ¿qué pintan independentistas, Podemos, toda esta serie de gente junta? No. Yo cuando veía la televisión el otro día y vi la toma de posesión del presidente Sánchez, yo decía, bueno, ¿qué piensa el rey de esto? ¿Te refieres a que no estaba ni la Biblia, ni tampoco el crucifijo? ¿No? Podemos obviar ese tema, ¿no? Porque, claro, todo el mundo no es Tierno Galván. Porque Tierno Galván, cuando se hace cargo de la alcaldía de Madrid, un socialista de pro, y que no es dudoso absolutamente de nada, pues al día siguiente se presentaron unos señores allí en su despacho y dijeron, vamos a retirar el crucifijo. Y dice, paren ustedes un momento. Y dice, la contemplación de un hombre justo que murió por los demás no molesta a nadie. Déjenlo donde está. O sea que aquí no vamos a hablar de crucifijos ni vamos a hablar de historias de estas. A mí lo que al rey se le tuvo que pasar en ese momento por la cabeza, o creo yo, porque es un hombre inteligente, es un hombre actual y tenemos un rey que está muy preparado, porque se encargaron de prepararlo, ¿eh? Entonces él tenía que estar pensando, bueno, aquí tengo a los señores que me quieren echar a mí, porque todos estos señores son republicanos y los que tengo a la espalda mía son monárquicos. Entonces, aquí está prometiendo el cargo a alguien que en compensación con otros me quieren echar a mí, ¿eh? Y entonces por eso digo que esto, bajo mi humilde opinión, que siempre es muy humilde y muy poca cosa, pues esto es muy duro, esto es romper el Estado español, ¿eh?
Pues precisamente, Arturo, Sí. esta mañana, Sí. después de dejar la presidencia del Partido Popular, a la espera de ese Comité Ejecutivo Nacional, de ese Congreso Sí. extraordinario, Mariano Rajoy ha ofrecido una entrevista a nuestro compañero, a Carlos Herrera, a Herrera Sí. en COPE, y bueno, tenemos el corte en el que podemos escuchar qué es lo que ha dicho Sí. sobre a qué se va a dedicar a partir de ahora, o si va a continuar, Sí. a continuar en política, o qué va a hacer Mariano Rajoy. Bien. Yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo. Es decir, el partido del centro derecha en España es el Partido Popular, que tiene 137 escaños. Es decir, tiene más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro derecha, que es el partido. Fíjese, yo llevo 37 años largos en la vida política. He estado casi 14 años en el gobierno, en 2 etapas, como ministro, como vicepresidente y como presidente, y también he estado 8 años de líder de la oposición. Es decir, he tenido una vida política de una enorme intensidad y yo creo que no tiene sentido pues permanecer más tiempo aquí. Por tanto, ahora lo que he dicho es que no me presentaré al Congreso del partido, seguiré de presidente porque hasta ese momento, pero mi intención es abandonar la política de manera definitiva. Hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política, que en cualquier caso para mí ha sido un gran honor, porque bueno, he podido servir a mi país y además desde responsabilidades importantes, y eso pues, insisto, es un enorme honor. Esto es lo que comentaba Mariano Rajoy a Carlos Herrera esta misma mañana, pues sobre Pues la decisión que ha tomado. Es que es lo normal. Él tiene un gran espíritu de servicio, porque han sido 37 años sirviendo a España, en distintas funciones, de concejal, de ministro, hasta de presidente del gobierno. Pero la realidad es esta, que cuando una persona se eterniza en los cargos, pues entonces vienen una serie de connotaciones, que no es que este señor sea mejor o peor, es que no, es que ya la niebla te impide ver el bosque. ¿Y qué os parecen las personas que suenan ahora mismo como sucesores dentro del Partido Popular? Yo ahí tengo mis discrepancias, porque yo creo que ahora el Partido Popular tiene una oportunidad máxima de convocar unas primarias. Me explico, ¿no? Y los congresos, todos sabemos cómo son los congresos, todos sabemos cómo se eligen a los compromisarios y todos somos conscientes de esto. Entonces esto es una inercia. Entonces el Partido Popular tiene ahora un momento oportuno y único para decir, no, párense ustedes. No, aquí, vía libre, primarias. A semejanza de lo que hizo el PSOE. Sí, y salió Pedro Sánchez. Y lo que se hace en Estados Unidos y lo que se hace en todos los sitios. Estados Unidos es un sistema, a mí me gusta mucho el de Estados Unidos, porque hay una primaria donde se van delimitando todo este tipo de partidillos y se van unificando en 2 grandes bloques, en un bipartidismo, que me parece, el bipartidismo me parece bueno en principio. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el mantenimiento en el poder durante muchos años, aparte de que quema, hay que tomar muchas decisiones desfavorables para la opinión de la gente, y eso lógicamente va pesando, y sobre todo existe un verdadero problema. Mucho tiempo en un sitio significa que se hace casi inexorablemente, se hace como propio. Y entonces ya empezamos un poquitito de paternalismo, que no es bueno, y más y menos partidos que son presidencialistas por encima de todo. Pero luego, al margen de todo esto, mira, Aznar lo que ha dicho de reunir la centro derecha me parece bien, es una idea que él tuvo en su momento y salió muy bien, reunificar. Desde luego a mí Rajoy me gustaba como presidente, las cosas como son, lo ha hecho bien. Oiga, ya no hablamos de rescate, que es que cuando se encontró España era una España quebrada, económicamente. Europa nos estaba amenazando. Hoy día ya nadie habla de eso. Hemos salido gracias a las políticas, no muchas veces populistas, que ha tenido este gobierno. Ahora mismo el crecimiento de empleo ya estamos superando esos máximos históricos que tuvimos de desempleados. Poco a poco, que de acuerdo que el empleo es inestable, que el empleo no es el que nosotros deseamos, pero hay empleo. Pero es mejor eso que nada, como hubo en aquel momento. Ahora mismo lo que le queda es renovarse. Bueno, a mí esa es una palabra de renovación que me hace mucha gracia. Renovarse, no, hay cambio generacional. Oiga, el cambio generacional me va a solucionar a mí como ciudadano que el gobierno es bueno. Eso de que
es obvio. Hay que poner a los jóvenes por encima de... No, vamos a poner a los más preparados. Vamos a poner a la gente que sepa, a la gente que pueda dirigirnos y que sepa lo que hay. Porque además no nos engañemos. Yo estoy pendiente del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia. Son 3 grandes ministerios que dan digamos, el punto de partida y un poquitito cómo va a ser este país interiormente. Porque todo lo demás, la economía y todo eso, mire usted, tenemos aquí un techo de gasto que se impone por Europa y somos europeos. Tenemos aquí un déficit, una deuda pública que hay que ir quitando, que se nos impone desde Europa. Por tanto, que no tienen mucha maniobrabilidad de estos ministros para poder hacer muchas cosas. Yo lo único que me preocupa es que no nos suban los impuestos, que es lo que vamos a esperar el próximo año, que a lo mejor puede ser. Pero mira, aquí por ejemplo ahora mismo tenemos la ley de presupuestos, que como tú bien has dicho antes, Sartori, es importantísimo, es la ley más importante de un gobierno, porque es ahí donde se va a basar nuestra utilidad y nuestro, digamos, bienestar. Tenemos una ley de presupuesto aprobada inicialmente, cuidado que tiene que pasar por el Congreso. Ese Congreso va a tener, lógicamente, unas enmiendas. Al ponerse las enmiendas, lógicamente, vuelve otra vez al Cámara de Diputados para ser votada. Y ahora vamos a ver cómo se definen todos aquellos que los atacaron y que ahora dicen que lo van a aprobar. Entre otras razones, lo van a aprobar por lógica, porque no da tiempo a más. Queda 1 año y medio para las próximas elecciones, 2 años. No va a dar tiempo a casi nada. Este es un gobierno, digamos, que lo ha hecho bien, Yo pienso que lo está haciendo bien porque está nombrando, así como está cogiendo de cada autonomía. Mira, el ministro Borrell, esa regeneración, lleva 20 años fuera de la política y es uno de los históricos y es muy bueno. Para ministro de Exteriores. Para ministro de Exteriores, escucha, y es catalán, y se ha definido muy claramente sobre la integridad española, que quizás sea uno de los problemas que ahora mismo tenemos encima. Respecto, digamos, a otras cuestiones, está escogiendo gente de valía, gente que no son que acaban de llegar, sino gente que tiene ya una preparación profesional y experimental, de experiencia importantísima. Yo me gustaría esperar a ver qué es lo que hay, porque tampoco va a poder crear grandes leyes. ¿No? En el tiempo que queda no va a dar tiempo, va a tener que digamos, gobernar por decretos. Cuidado con los decretos, porque lo que no cabe ninguna duda es que la subida de los jubilados se va a seguir manteniendo. Es que todas estas ventajas de subida de funcionarios se va a seguir manteniendo. Eso está claro. Pero hay otros conceptos, como esas otras cuestiones dentro de los presupuestos, que seguramente ahora mismo serán enmendadas porque el pacto inicial se ha roto. Y al romperse el pacto inicial habrá que cambiarlo. Ahí no estoy de acuerdo. El Partido Popular ha hecho un pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Uno de ellos, sí. Que es los famosos 500 y pico el cupo vasco, que exactamente, 500 y pico millones de euros. Vamos a ver, ahora pasa al Senado y le vamos a quitar a los vascos 500 y pico millones de No, el Senado no quita, el Senado puede poner... Bueno, pues no quita, vamos a poner una enmienda vamos a hacer que luego esa serán enmienda. aprobadas o no en el Congreso. Estamos echándonos encima al pueblo vasco. Oiga, mire usted, si usted quiere esto, usted apruebe los presupuestos del Estado tal cual. Y luego hay muchas fórmulas por las cuales nosotros podemos dar una compensación a los pensionistas. Dice, no, el 1,6 no. Si aquí hacemos una valoración exacta... Pero si todo eso estaba aprobado. Sí, pero pero ahora... Yo me imagino que las enmiendas del Senado serán puntuales. Bien, pero si se puede decir, no, hagamos un proyecto de ley en el cual durante este año y el que viene no se suba el 1,6, que se suba el 2%, pero como ley. Y mándeselo usted a los diputados a ver quién se opone a eso. Claro. A ver, porque entonces el que se oponga se retrata solo. Y por otra parte quería decir otra cosa. Yo no tengo miedo del PSOE. El PSOE es un partido democrático. Y ha estado gobernando muchos años. El PSOE ha estado gobernando. Y da estabilidad también, yo tampoco tengo miedo. Tampoco tengo miedo. Pero a mí lo que me preocupa son los socios que lleva consigo. Es que es una mochila muy pesada. Sí, por eso aquí tenemos que sectorializar todo el vertiente. Mira, el gobierno que ha hecho, desde luego, no es un gobierno Frankenstein. Es un gobierno de gente del Partido Socialista. Es monocolor. No lo sabéis, con lo cual, todos estos, el PDK, Bildu, Esquerra, están un poquitito al margen, incluso Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias, que son, digamos, los disidentes un poquitito que podría haber todo esto y que les podría interesar un gobierno más débil. No, es un gobierno fuerte.
Su gobierno fuerte. Ahora, este es el problema, a mí me entiende. En ese aspecto, oye, Borrell desde luego se le puede achacar de todo, pero desde luego de independentistas nada. Pero vamos a ver, Javi. Ahora, Javi, resulta, déjame terminar. Ahora llegamos al Parlamento. Llegamos al Parlamento en la suma. Sí, sí, pero no, es que ahí el problema está en el Parlamento. Cuando llegue la hora de la votación. Claro. Porque lo mismo que ha habido la moción de censura. Tú tienes 83 diputados claro, nada más. cuando ha habido una moción de censura, digamos, con la suma de todos, también va a haber oposición con la suma de todos. Por supuesto. Y entonces ahí es donde puede ser un poquitito ingobernable llevar adelante alguna ley importante, alguna ley que yo creo que no va a salir. Porque o pacta con todos o no pacta con ninguno. Y con gente con la que no se puede pactar. Cuando el presidente de la Generalitat diga que quiere la República... Ya lo ha dicho. Bueno, ya lo ha dicho, pero vamos, cuando ya sea de una manera en un pleno y tal, y qué sé yo, a ver cómo aplicamos ahí el 155. A mí estos independentistas me hacen mucha gracia, porque cuando dice vamos al diálogo y democracia, vamos al diálogo y democracia. Democracia, ustedes las leyes se hacen para cumplirlas en democracia. Ustedes han saltado la ley. Vamos a ver, vamos al diálogo. Bueno, ¿ustedes qué quieren? La independencia. Mire, esto no se puede... No, yo quiero la independencia. Oiga, ¿qué diálogo podemos llevar? Ninguno. Claro, cuando lleguen a una ley ahí en el Parlamento y la suma de sus votos sea importante, porque eso también es democracia, a ver cómo sale una cuestión de esta. Cuando lleguen esas enmiendas que van a llegar, según he leído en la prensa, al Congreso, toda esta gente que ha estado denostando totalmente los presupuestos y que pudieron salir gracias a Ciudadanos, gracias al Partido Popular y gracias al Partido Nacionalista Vasco, todos los demás se opusieron. Y ahora los han admitido, lo cual ¿los van a volver a admitir o van a admitirlo con esas enmiendas? ¿O van a proponer más enmiendas? ¿O se van a poner todos de acuerdo en votarlos? Ahí es donde está mi duda. Efectivamente. Ahora hay otra cosa importante, y es que el Partido Socialista, no nos olvidemos de que tiene exclusivamente 83 diputados. Es que es minoritario, ahí está el problema, claro. Pero minoritario, muy minoritario. La mayoría es el Partido Popular. El Partido Popular tiene 100 y pico. Claro. Entonces el otro 83. Es muy difícil. Muy difícil, por eso, porque necesita demasiadas alianzas. Entonces llegará un momento en que se colapse y tenga que disolver el Parlamento y convocar elecciones, porque no va a quedar otra alternativa. Y en cuanto a los independentistas, son los que más le van a exigir. Los partidos nacionalistas siempre han sido los que más han exigido para poder, cuando el gobierno no es fuerte, para poder exigir esas, digamos, ventajas, esas, digamos, garantías de beneficio para ellos solos, de insolidaridad muchas veces. Sí. Entonces, vamos a ver cómo funciona, vamos a dar esos 100 días que se dan siempre, y vamos a ver, porque vamos a ver los hechos. Y ahora mismo estamos hablando de la formación del nuevo gobierno, que no resulta desagradable a casi nadie y da estabilidad. En Europa da estabilidad. Sí, si tuviera 150 o 160 diputados. Bueno, si tuviera pero con 83 no nos llamemos a No, pero ya te he dicho que te he dicho que vamos a separar lo que es el Parlamento, la votación, de lo que... Oye, ¿sabes dónde está la moción de censura? En las urnas. Claro. Ahí es donde van a venir las urnas. Claro que sí. Y vamos a ver esas urnas, qué es lo que dicen. Vamos a extrapolar un momento y vamos a hacer una pequeña abstracción de lo que pasa en nuestra ciudad. Me explico, sí, ¿no? Perfectamente. Con respecto a lo nacional, porque a lo mejor nuestros televidentes entienden más el tema local. En clave local. Sí. En clave local que en clave nacional. La clave nacional es otra cosa, es una entelequia distinta. Juegan otros poderes y otras fuerzas. ¿Qué le pasa al Partido Popular ahora mismo en nuestra ciudad? Que el Partido Popular está teniendo una regresión inexorable. Y es más, gente dice, no os van a votar ni la familia. Me explico, ¿no? Recuerda tú, por ejemplo, ya que hablas de la cuestión localista, que es la que nos interesa, porque es donde yo vivo, donde salgo a la calle, donde me te veo a ti, nos vemos todos los días, nos tomamos un café y vamos al mercado a comprar y sabemos lo que vale un café y sabemos lo que vale un kilo de patatas, porque esto ha subido todo un montón. Al mercado no se puede ir sin dinero, hoy día, lo cual es terrible. Ni a ningún sitio. Ni a ningún sitio. Pero que me refiero a eso, pero que en las últimas elecciones, ¿dónde fue la mayor debacle que tuvo el Partido Popular? En el centro de la ciudad. Y luego ya no hace falta explicaciones de ninguna clase. De ninguna clase. Es más, ¿vosotros habéis observado que hace ya 2 días que no se habla de Ciudadanos? ¿Que ya no es noticia Ciudadanos? Volverán. Bueno, pero lleva 2 días que nada. Claro, porque estamos hablando todos del gobierno. Dice, claro, el gobierno lo está dando con cuenta cuatro días. Que ya los independentistas, o sea, Cataluña ya la vemos como muy lejos y no se habla de ella.
Se habla exclusivamente Bueno, del yo lo de gobierno y Cataluña demás. yo creo que es un poquitito ya por hastío, ¿Eh? Y por hastío, ya estamos Es todos aburridos. es que son muy cansados. Son cansinos, ¿sabes si me entiendes? Llevan 40 años, joder, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo y al final lo hacen y luego no les sale. Porque mira, es que estamos confundiendo gobierno con Estado. Gobierno puede estar el Partido Popular, puede estar el Partido Socialista, puede estar Ciudadanos, puede estar Podemos, puede estar... Ese es el gobierno, temporal. Sí. Temporal, pero después hay una cosa que se llama Estado. Y el Estado se llama España. Y en España está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, está el Ejército, está la Policía, y ese es el Estado, lo que conforma el Estado. Y ahora mismo, por ejemplo, cuando llega un ministro, ¿qué van a hacer? Mire usted, un ministro, el que haya estado en política lo sabe, el político pone voluntad y dice, bueno, yo quiero hacer esto, de esta manera. Pero luego a su alrededor están los técnicos, son los funcionarios, son la gente que lleva siempre por oposición, que están allí, que saben de qué va la cosa. Le dice, mira, ahí se puede llegar, tenemos esto, para llegar ahí necesitamos esto. ¿Podemos llegar? ¿Sí o no? No podemos llegar. Pues afirmamos esa voluntad, vamos a una voluntad más pequeña o un objetivo más pequeño. Y esos son el Estado, y esos son los que manejan. Y eso es lo que todo el gobierno se va a enfrentar. Aquí de todas las maneras, yo hice una abstracción para terminar el argumento y ahora... a lo local, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender de lo que ha pasado a nivel nacional. hombre, Ceuta es una pequeña ciudad-estado. Juan Vivas tendrá que pensar un poquito qué está pasando aquí. Sí, porque yo cada vez tengo menos votos y llevo aquí muchos años en el poder. Sí, el problema, luego algo tendré que hacer. Pero el problema no está en las algo figuras. Tendré que es hacer. Que aquí nos estamos fijando en figuras. Sí. No, mire usted, una figura se la crea. Ellos dicen el líder se la crea. Toda una persona cualquiera de la calle lo coge, lo pone al jefe, al mando de los dineros y de todo, y automáticamente se le reviste de una patina de oro. Tiene potestas, tiene poder. Otra cosa la autoridad, o sea, la autoridad. A lo mejor no la tiene, pero empieza a crear clientelismo y entonces es muy difícil los cambios de líder, muy difícil los cambios de líderes creados. Sí, pero ahí está la generosidad del líder. Es que el líder... en un país donde nadie dimite, quitando Rajoy, bueno, hay que echarlo. Vamos a ver, aquí tienes una persona que ha dimitido en esta mesa, que he sido yo. Yo he dimitido. Por la cuestión la que sea, se acabó. Recordamos que como coordinador de los polígonos... Efectivamente, yo estaba allí, me llama un amigo mío de Sevilla y dice, oye, que me he presentado ahí a una cosa de descontaminación de vehículos. ¿Tú puedes mirar, por favor, a ver si...? Y yo voy allí, ni formo parte de la mesa, ni esto, ni nada, de 1900 nada, y voy allí y veo aquello y me voy. Y me llama Susana y dice, pero bueno, ¿tú qué has hecho? Y yo, ¿qué he hecho de qué? No, es que te has presentado... O sea, yo formo parte de la mesa, no. Yo he influido en algún momento. No, pero es que no veas, el presidente está muy disgustado. Tal que sea. Digo, no, dile al presidente que no se disguste más, que en 5 minutos tiene la dimisión. Eso es el gran problema de los que se meten en política. Por eso cada día yo creo que recoger gente validía en política va a ser cada día más difícil. Sí. Porque en el momento que tú entras en política te sometes a lo que se llama la cacería. Es decir, la prensa, los sindicatos, la oposición, todo el mundo te van a mirar con lupa y a sacarte donde dijiste Diego, claro. Y van a sacar lo que sea. Y entonces, como en política es más o menos un populismo que depende de la opinión pública, y ahora sobre todo los medios de comunicación, como te machaquen 4 días, están hundidos. Tenga o no tenga razón. Y entonces, el que quiera ser presa de esa cacería innoble, muchas veces, pues ya sabe lo que se pone. Luego, ¿quién quiere llegar a política? Pues el que no tiene nada que aprender. Lo que pasa es que yo cuando me llama Susana y me dice eso, yo es que ni me lo pienso, porque claro, yo soy, pues eso, o sea, yo siempre, a mí me gusta decir que yo soy sargento de infantería, porque yo, mi condición de sargento no la he perdido, aunque haya ascendido luego, pero mi condición de sargento no la he perdido. No, pero tú piensas que, y el sargento, que esos puestos son los que vertebran todo un ejército, no el general. Y el sargento, o sea, el cuerpo de suboficiales es sobre el que descansa la columna vertebral del ejército. Claro. Y yo me he criado oliéndole el sudor de las botas al soldado y durmiendo al lado suya, ¿no? Y entonces, pues no,
A mí cuando esto sucede me llama el difunto Paco Antonio y me dice, oye Arturo, que hay un problema ahí y tú te quieres hacer cargo de eso. Tú eres mi hermano, ¿cómo no me voy a hacer cargo? Bueno, vamos a por ello. Y luego pues pasa lo que pasa y ya está. Y no vamos a hablar de esto, aquí venimos a hablar de otra cosa. Pero habéis mencionado en vuestra intervención a Ciudadanos dónde se encuentra ahora y tal, y ayer José María Aznar, expresidente del gobierno, hizo alusión a que él mismo se ofrecía a liderar esa reconstrucción del centro derecha, que claro, en el centro derecha se encuentra el Partido Popular y Ciudadanos. Y esto es lo que ha respondido Mariano Rajoy a Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE. Yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo. Es decir, el partido del centro derecha en España es el Partido Popular, que tiene 137 escaños. Es decir, tiene más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro derecha, que es el Partido Socialista, ¿no? Pero además el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones generales, las ha ganado todas. Hemos ganado las elecciones del 2011, hemos ganado las del 2015 y hemos ganado las elecciones de 2016. El Partido Popular tendrá que seguir trabajando con intensidad, resolver bien ahora el problema del Congreso, elegir un nuevo líder, y hay mucha gente que nos apoya en nuestra fuerza política. En el caso de que se disuelvan las Cortes y vayamos a elecciones, ¿qué otro escenario posible? Son socios naturales, Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, pero después de que se produzca después de que se vote, porque a mí no, votos reales encima de la mesa, me explico, ¿no? Y luego ya las coaliciones que sean menester, y no va a subir solo, Ciudadanos. Ahí hay un partido que viene ahora y que está muy tranquilo, que se llama Vox, y que cada día tiene más partidarios. Y no nos olvidemos de nuestros vecinos, los franceses, la que tienen con Le Pen. No nos olvidemos de la Liga Norte de Italia. Cuidado, que en España no hay una derecha, hay un centro derecha, que es distinto. Sí. Y Vox está ahí, y Vox cada día tiene más gente. Sí, pero eso volvemos al tema que ya hemos hablado, del desencanto de las filas del Partido Popular, digamos, de los conservadores. Entonces, ¿dónde se van? A Ciudadanos, que es el más próximo a su forma de pensar. Sí. O a Vox, que digamos que es un poquitito más extremo de pensar. Pero dentro de una línea determinada. Lógicamente, Ciudadanos ahora mismo está en un momento de caramelo. Las encuestas le dan vencedor, las encuestas, lo de Cataluña ha sido un revulsivo en toda España, porque tiene dos cosas muy claras, que es la defensa de la unidad española, que mira, lo que han conseguido, no es cierto. Sí, no, pero me río de otra cosa. Sí, me río del que hace caso a las estadísticas. Sí, no, pero están ahí. Oye, los políticos lo primero que leen todos los días, las estadísticas, igual que lo primero que leen los políticos es el periódico, a ver cómo le ponen y si ha hecho algo, que es lo que dicen de él. El que hace caso de las estadísticas. Por eso la prensa tiene tanto predominio en creación de opinión, porque es los que crean opinión. Si estamos aquí una semana dándole al vaso de agua, al final conseguimos que todo Ceuta hable del vaso de agua, aunque sea por aburrimiento. Y eso la prensa. Claro, la prensa también está muy dirigida, muy manejada, y todo esto, no nos engañemos. Tú pones los canales de televisión y dices, bueno, quiero ir, hay que ver cómo atacan al gobierno. Pues ya sabes qué canales tienes que poner. Sí. Quiero ir canales que apoyen al gobierno, ya sabes qué canales. El por qué son estas, ¿dónde está la libertad de prensa? Habría que poner otro tema aparte. Aquí has puesto el dedo en una llaga impresionante, claro. Y es nos quedan un par de minutos. Es lo siguiente, ya acabo con esto. Vamos a ver, todos los gobiernos que ha habido en este país, tanto de derechas, tanto de centro izquierda como de centro derecha, siempre han tenido un apoyo manifiesto en periodistas o en grandes cadenas. Claro, la publicidad que pagan. Rajoy no ha hecho esto. No se le conoce ningún decir, este es el periodista de Rajoy o esta es la cadena de Rajoy. No se le conoce. Sin embargo, de Aznar no podemos decir lo mismo. De Felipe González en su tiempo tampoco podemos decir, no hablemos ya de Zapatero. Hombre, Zapatero ¿tú ya te acuerdas aquella decisión que hubo antaño? Dice, la política con los medios de prensa no hay quien la cambie. Es evidente. Eso lo dijo Cebrián del País, y claro. Estamos de acuerdo, y el del Mundo, Pedro J. Ramírez, en su día. Pero fíjate tú, pero volviendo al tema un poquitito, que lo que me importa a mí. No se le puede vincular a nadie. No, eso no. Fue un hombre vamos, que yo sepa, no. Pescó por libre. Sí, y por eso tuvo la moción de censura. Sí. Pero que me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de renovación, que lo dice, no, el Partido Popular se tiene que reformar o renovar. Y resulta, renovar, aquí tenemos como un cambio generacional.
Mira, yo me gusta la figura de Borrell porque no es un cambio generacional ni de renovación. Simplemente es un cambio de gobierno y de gente preparada y de gente de valía. Y aquí lo que hay que impedir es el sistema, digamos, de la corrupción. ¿Cómo? Poniendo un sistema de transparencia de los órganos de fiscalización que funcione. Mira, hay una cosa que yo siempre he dicho. Del partido en el gobierno, el mayor fiscalizador que tiene que haber es el propio partido. Es evidente. Y aquí no existe. Es evidente. Aquí es la voz del amo y fuera. No, el partido, por ejemplo, está el Partido Socialista, el Partido Popular, me da lo mismo, o otro partido. Gobernando, que son los que manejan, digamos, el cacho, que manejan el dinero y los que manejan el clientelismo, pero tiene que ser el propio partido el que les diga, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver, y esto Javi, no puede ser. Pero eso no funciona. Sí, ¿por qué he dicho yo que el Partido Popular tiene ahora mismo una oportunidad única? De oro. Se ha quitado todo ese clientelismo. Única, de decir, vamos a primarias y voy a barrer todo, de arriba a abajo. Sí. Y entonces ya, ya eso no me vale Vivas, tú tienes un barco, tienes un capitán, tienes una tripulación, tienes un segundo de a bordo. Y de pronto, mientras el barco está funcionando, no puede prescindir de nadie, porque están allí. Ahora, se hunde el barco, desaparece, oye, vamos a hacer un barco nuevo. Sí. Puede cambiar el capitán. Claro, pero si ahora cambias al capitán... Pero antes, mientras el barco navega... Si ahora cambias al capitán, sigue navegando con los mismos marineros. Claro, pero lo que no puede... Pero entonces, ahora mismo la oposición puede permitirse ese lujo. Por eso os comentaba antes que el Partido Popular ahora mismo tiene una ocasión de oro, o única. Hombre, y es de ir a unas primarias y barrer de arriba abajo y dejar la casa limpia. Bueno, porque no os olvidéis que todavía quedan cosas por ahí en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Arturo, Javier, nos tenemos que despedir, pero hilando con lo que acaba de comentar Arturo y que tú también has mencionado, veremos a ver si no hay otra moción de censura por parte del Partido Popular en el caso de que salga el caso de los seres en Andalucía. Claro, así que cuando salgan los seres en Andalucía, Sánchez va a dimitir. Habrá que ver ¿Va a disolver el Parlamento? Vamos a ver, ¿y qué ha pasado con el 3% catalán? Que no ha pasado nada. Claro, y el país también, se habla. Porque aquí, por eso te digo que el problema está en que los órganos de fiscalización y de control no han funcionado en ningún aspecto. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Arturo Santorum, Javier Díez Nieto. Volveremos a emplazaros a futuras tertulias. Cuando quieras, mientras esté aquí... Y total, para lo que cobramos podemos tener mucho. Pico y palo. Y nosotros nos despedimos en este punto, pero a continuación en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, continúa nuestra compañera Montse Taboada con El Gallinero y a las 2:20 los informativos. Muy buenas tardes. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.